la nube. Ya, estamos grabando. Bueno, chicos, vamos a comenzar la sesión 4, ¿ya? La presentación de la sesión 4, donde vamos a ver contenidos que tienen que ver con los bucles. Más que nada, ahí vamos a ir viendo las iteraciones, estructuras repetitivas, ¿ya? Ya, vamos a comenzar la presentación. Porque sí, tengo que compartir mi pantalla, porque si no, no la van a ver. Ya, ya aquí. Vamos, que se puede, se pega un poquito, ¿no? Está nuestro PCI en blanco. Ya, ¿ven mi pantalla, cierto? Sí. Sí, ya, vamos a partir con la presentación. Ya. Lo que vamos a ver hoy, estructuras repetitivas, ¿ya? Definición de bucles, que son estructuras de repetición, ¿ya? Dadas ciertas condiciones, se da una repetición de algo, ¿ya? Ahí sale la palabra bucle, lo que hablaba recién, ¿ya? Es una palabra que tienen que aprenderla, como bucles o ciclos, ¿ya? Así se conocen desde el mundo de la programación, ¿ya? Son estructuras para hacer cosas que se repitan, ¿ya? Hasta el momento, sin ocupar bucles, lo que nosotros veíamos que había en nuestro algoritmo un inicio y un fin, iba todo de arriba hacia abajo, y punto, una vez, y todo se ejecutaba una vez. Bueno, también vi que en algunas tareas ya ocupaban algunos bucles, ya ocupaban por ahí, pero formalmente, hasta el momento, lo que era una estructura sin repetición, ¿ya? Existen varios tipos. El mientras hacer, repetir hasta, y el para hacer, que sería el while, el repeat until, conocido, y el for, en otros lenguajes también, en el lenguaje de programación, ¿ya? O do while, ese no es repeat until, porque en Pascal era repeat until, pero por ejemplo en los otros, en C, do while, así que ahí, pero la estructura es repetir hasta, ¿ya? Vamos a partir por mientras hacer, ¿ya? Este dice, repite instrucciones de un ciclo mientras la condición sea verdadera, ¿ya? Es decir, todas las instrucciones que están acá, lo primero que evalúa si la condición de acá es verdad. Si es verdad, entra al bloque una vez. Después se va a repetir automáticamente. La condición sigue siendo verdadera, lo vuelve a hacer otra vez. La condición es verdad, lo vuelve a hacer otra vez. Ahora, por ejemplo, si la condición venía falsa desde antes y evalúa acá, por ejemplo, condición falso, no va a entrar ninguna vez. Entonces, para que el mientras funcione por lo menos una vez, debe venir, al menos desde afuera, debe venir una condición verdadera para que entre, ¿ya? Y esto se va a hacer esta repetición hasta que la condición sea falsa. Entonces, por ejemplo, si es un mientras tú le pones un true acá, o un verdadero, por poner un caso así, te vas a quedar en un loop infinito. Y nunca va a salir del mientras, ¿ya? Estos son errores comunes, ¿eh? Que de repente uno pone un mientras, entró con verdadero, y después nunca, dentro de acá, nunca le cambiaste, nunca pusiste una condición que le cambiara el valor a la condición de salida. Es decir, no tenía una condición de salida y se te quedó pegado por siempre, y se te murió y se te pegó el equipo y explotó.
Así que hay que tener cuidado con las estructuras repetitivas, ¿ya? Y dice, si la condición es falsa, termina el ciclo. Es decir, para que condición sea falsa, tiene que haber algo dentro de las instrucciones, dentro de acá, que la vuelvan falsa, ¿ya? Es decir, eso hay que tenerlo claro. Primero se evalúa la opción y después se ejecutan las acciones, que es lo que yo decía. Por ejemplo, si acá viene, por ejemplo, que viene falso, la condición se evalúa acá falso, y pusiste acá una variable y ya viene falsa, nunca va a entrar, por ejemplo, ¿no? Las instrucciones se generan con mínimo 0 veces, es decir, es lo que yo decía, puede nunca ejecutarse. Si la condición nunca se cumplió, nunca entró. Nunca estas instrucciones que están dentro se ejecutaron, ¿ya? Por ejemplo acá, realice un algoritmo que permita mostrar en pantalla la suma de los 20 primeros números naturales. Ya. Voy a salir de la presentación un poquito. Ya, y vamos a mostrar un poquito acá. Lo voy a escribir en otra, quizás no, porque en virtud del tiempo, pero este es fácil, así lo voy a hacer nada. Sí, ninguna está complicada. ¿Ya? Acá, ¿qué nos pedían? Lo que realice un algoritmo que permita mostrar en pantalla los primeros 20 números naturales. ¿Ya? Entonces, vamos a partir asignando una variable, podemos definirla o podemos acá, si queremos hacerlo más rápido, lo vamos a hacer sin definir, pero lo van a ocupar. Por ejemplo, un acumulador. Acumulador. Le asignamos un valor 0, porque ahí es donde vamos a ir guardando nuestra suma. ¿Ya? Tiene que partir con un 0. Y la idea aquí, vamos a ir guardando nuestra suma, o bien le ponemos más que acumulador, le podemos poner suma. Ya, listo. Y tenemos que tener, como nos piden los primeros 20 números naturales, un contador. Ya, pongámosle un contador. Que va a partir en 1. Ahí, pasé a llevar otra cosa. Que le salió ahí. Va a partir en 1 y hasta llegar a 20. ¿Ya? Y acá vamos a poner nuestra condición. Podemos buscarla acá, por ejemplo, o bien escribirlo, porque es mientras, ¿qué cosa? Contador, porque nos piden los 20 primeros números, entonces ya, mientras contador sea menor o igual a 20. ¿Por qué? Porque estamos partiendo con contador en 1, ¿ya? Para que se ejecute 20 veces. Si partimos con contador en 0, ahí tendría que ser un menor estricto, porque se tiene que ejecutar 20 veces el ciclo, ¿ya? Ojo, cuidado con las veces que se cuentan, ¿ya? Hago esa aclaración porque en Java normalmente todo uno parte contando en 0, ¿ya? Sí. Entonces, aquí, ¿qué va a hacer? Que esto se va a ejecutar 20 veces. 20 veces, siempre y cuando contador vaya sumando, ¿cierto? Entonces, pero primero vamos a agregar nuestra suma. Suma va a ser igual a suma más contador. Porque son los primeros números, la suma de los 20 primeros números. Y como vamos a ir sumando, la idea es que contador es el que se vaya incrementando de nuestros primeros números, que parten 1. Por eso lo ideal es que parten 1, en este caso, para que se sume. ¿Ya? No solo que se ejecute 20 veces. ¿Ya? Y a la vez tenemos que asegurarnos de nuestra condición de escape, porque si yo no incremento contador, el mientras nunca va a salir de ahí. Va a quedar siempre pegado en el mientras. ¿Ya? Entonces tengo que asegurar una condición de escape, como bien dice. Entonces, contador
sería igual a contador más 1. ¿Ya? Entonces con esto nos aseguramos una condición de escape, porque este mientras se va a ejecutar la primera vez. Va a entrar acá, contador. ¿Contador es menor o igual que 20? Sí, menor o igual que 20. Va a entrar acá. Se va a sumar y luego lo que va a pasar acá es que contador se le va a asignar contador más 1, es decir, se va a incrementar en 1. Entonces va a volver a ejecutarse el ciclo. ¿Contador es menor que 20? Sí, porque ahora es 2. Y así. Pero cuando llegue a 20, va a decir es 20. Ok. Y cuando acá lo va a sumar una vez, 21. Va a entrar acá. ¿Contador es menor o igual a 20? No, porque es 21. Entonces esta condición se vuelve falsa y sale del mientras. Entonces aquí podemos escribir la suma. Escribir la suma de los primeros 20 números es, y acá le ponemos suma, que eso es la suma, ahí lo guardamos nosotros, en suma. Veamos si es verdad. Vamos, que se puede. Ya, la suma de los primeros 20 números es 210. ¿Ok? Vamos a suponer que sí, porque sumó, no me voy a poner vamos a creerle. Pero, ¿qué pasa si yo no incremento contador? Que era lo que yo decía, no había una condición de escape. ¿Qué va a pasar con mi programa? No me voy a echar el computador. Se va a quedar pegado y pues se me va a quedar. No, mejor no voy a hacer eso porque se me va a pegar el PC. Pero, pero eso es lo que pasaría, créanme. Porque va a quedar en un ciclo pegado, en un ciclo infinito. No va a salir nunca de ahí. Va a estar ejecutándose, ejecutándose. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la variable se va a incrementar en 1 continuamente porque contador la primera vez, contador, veamos qué es lo que pasaría. Contador es 1, entró, la suma es se le sumó 1 porque contador y la suma era 0. Va a volver, contador sigue siendo 1. Y va a haber 1 más contador. Y la suma se va a incrementar hasta el infinito y más allá. Entonces va a explotar y va a darme un stack overflow en algún momento. Es decir, en algún momento va a haber una caída por memoria, un leak de memoria y se va a pegar esto. Esto era seguro para dejarlo pegado. Así que hay que tener cuidado con los ciclos. Recuerden las condiciones de salida. ¿Ya? Que siempre esté la condición de salida. Ya, sigamos con la presentación. ¿O alguna duda con respecto al mientras? Aprovechando de que estamos viendo. Parece que no. Ya. No, nadie me dijo nada. Yo creo que sí, profe, pero no sé si estoy bien. Aquí donde Dímelo. usamos, mientras contador sea menor o igual a 20, hacer. Yo pensé que ahí podríamos poner como para terminar ese ciclo como hasta, o nada que ver. Hasta. ¿Tú dices escribir la palabra hasta? Llegué mientras contador, suma, suma, suma. Ah, no, no, sí, es porque la suma de los primeros 20 números. O Claro, va sea, como iba a sumando. decir, para que no se pase como hasta que llegue a 20, ya no seguir sumando y sumando. Es que esto es lo que te quiere decir. Esto es la condición se cumple mientras esto no se pase, mientras este valor sea, Menor o igual a 20, menor o igual a 20. claro. Ah, no, ¿Ya? sí, ahora sí. Esta es la condición que evalúa, porque el mientras se ejecuta mientras esta condición sea verdadera. Ya, profe, gracias. De, a ver si me toma de nuevo la... Sí, profe, yo también tengo una duda. ¿Sí? Con respecto a Dime lo nomás. mismo, entonces,
¿por qué hay que poner una condición de salida si es que el programa se va a ejecutar hasta que sea se va a ejecutar mientras sea menor a 20? Eso no entendí. Mira, la condición, el ciclo se va a ejecutar mientras la condición, el ciclo se ejecuta mientras la condición que está acá, esto no era lo que yo quería hacer, se me borró. A ver, en atrás, Command Z, funcionará, ya. La condición, a ver, voy a poner la presentación mejor, porque aquí lo vamos, en la definición, lo voy a mostrar, y después volvemos al ejercicio. Paciencia con mi equipo que se pega con el Zoom, ¿ya? Por favor, les pido paciencia, y vamos a regresar. Acá la definición dice que mientras la condición sea verdadera, se va a ejecutar lo que está acá adentro. Entonces, si la condición siempre es verdadera, siempre se va a ejecutar esto y no va a salir del mientras. Por eso que se le llama una salida, una condición de escape. Porque si no, nunca va a salir del mientras. Porque siempre esto va a ser verdad. Mientras la condición sea verdadera, va a estar pegado en el mientras por toda la eternidad, pero no va a ser así, se te va a caer el computador antes. O si estás en un servidor, se te va a caer el servidor. ¿Ya? Porque nunca salió del mientras, se quedó en un ciclo infinito. Claro, pero en ese sentido, como te puso una suma, cuando la suma pasa de 20 no es falso. No, porque el ejercicio no es eso lo que estaba sumando. Mira, voy a salir de la presentación. ¿No estás comparando con la suma? No, se está comparando con la suma. Ah. Lo que se está comparando el número de veces que se ejecuta, porque te dice, el enunciado decía, sumar los primeros 20 números naturales. Es la suma de los primeros 20 números. Ya, ahora entendí. ¿Ya? Sí. No es que la suma sea mayor que 20. De hecho, la suma de los primeros 20 números es 210, es 210, es mayor que 20. ¿Ya? Lo que estás Claro. comparando son la suma de los primeros 20 números. Entonces, Sí. él no tiene que llegar al número 21. Pero un error común es olvidarse de la secuencia de lo que desea el valor de escape, la secuencia escape, es decir, poner la condición de escape, la condición de salida, cuando esto se vuelva falso. Porque si tú no lo seteas, se va a quedar eternamente, y como te digo, no eternamente, sino que te va a botar el programa o va a botar el sistema operativo, y en eso en servidores, por ejemplo, te voy a botar el servidor. ¿Ya? Fallas que de repente suceden se dan por esto, ojo, por este tipo de condiciones. Normalmente las fallas más grandes son por las cosas más simples. ¿Ya? Así que... Claro, ¿Una duda? ahora entiendo. ¿Sí? ¿Cómo hizo la flecha hacia la izquierda? ¿Cómo hice las flechas hacia la izquierda? Es que yo soy bueno dibujando acá arriba. No, mentira. ¿Sí? La flecha se hace con el mayor que, apuntándose allá, y luego el menor. Y el programa solo lo interpreta y te dibuja una flecha. Ahí. Profe, ¿Sí? según entiendo, por lo que preguntaban los chicos, finalmente si no está el contador igual a contador más 1, jamás suma, porque finalmente se va a quedar en un loop de 0 más 1, 1, y el contador va a ser 1. No, de hecho, si sumaría eternamente. Bueno, no eternamente, sumaría hasta que se te caiga el programa. Porque suma es 0, más contador es 1, igual 1, y vuelvo a mientras, contador menor a 20, suma 0 más 1. No, pero suma ya no es 0, suma es 1, en la vez anterior. Porque acá suma va a ser igual a suma más contador. ¿Ya? En este caso, si acá comentamos contador y nunca lo incrementamos, si nunca incrementamos contador, ¿qué es lo que va a pasar acá? La primera vez que entre, suma es 0. Acá. Suma es 0 y contador es 1. Esto es 1. Y se lo asigna a suma. Entonces suma ahora aquí tiene valor 1.
va a volver a entrar. Contador sigue siendo 1, Ujú, no cambió. claro. Suma es 1, que se dio antes, más 1, ahora suma es 2. Va a volver a entrar. Contador sigue siendo 1, suma era 2, más 1, 3. Se asigna 3. Ok. Va a volver a entrar. Y va a sumar hasta que se te caiga el programa. Hasta que el contador aumente a 20. Por eso hay que sumarle al contador. El contador es la Para que secuencia cierre. escape. Claro. El contador es el que hace que esta, porque aquí la condición se puso contra contador, no contra suma. Correcto. Ya. Ahora, si yo le pongo contra, también puedo ponerlo contra suma, pero que suma sea menor o igual a 210, por ejemplo, porque yo sé que la suma, pero eso es tramposo, porque resulta lo que queríamos saber era la suma. ¿Ya? Perfecto. O sea, ¿puede explicar de nuevo esa parte de las sumas? Lo que mencionaba, pues, el contador, pues. Ya, El contador que es, el contador que es 1. chao, mira, Profe, ¿sí? si puede hacer una tabla de trazabilidad para que los compañeros algunos puedan entenderlo. Sí, vamos, exactamente. Habría que hacer un Excel por ahí para poder verlo. Déjame abrir un Excel. Profe, ¿y qué significa Sí. la flecha hacia la izquierda? Esto es asignación. Ah, ya. Estoy Pero asignando. eso sí lo han visto. Sí, pues sí, de hecho yo lo copié porque tú lo habías hecho, entonces lo estoy asignando como lo estabas viendo tú, pues, José. Entonces, José lo ocupa así que empecé a asignar así, no con el igual, porque también acepta asignación con igual. Ya, paciencia, por favor, con mi Excel. Quizás no era un Excel, podría haber sido algo menos pesado, un TXT, ¿no? Pero bueno, ya. ¿Cómo? ¿Sería lo mismo que si uno le pone igual en vez de la flechita, haría lo mismo? La asignación, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ya, ok. Ya abrí el Excel, así que ya me casé con el Excel acá. Ya, pero por mientras, lo que acá va pasando, y este es importante igual también las consultas, porque es importante que quede claro esta parte. Porque es lo que con los bucles son peligrosos por eso. Vamos, que se puede. No vayan a pensar que este computador es fome, quita, no. Sino que es zoom y se lo come. Ya, entonces las variables son suma y contador. Esas son nuestras dos variables. ¿Ya? ¿Cómo parten? Suma parte en 0 y contador parte en 1. ¿Ya? Ese es el valor de partida. ¿Ya? Ahora vamos a entrar al mientras. Vamos a ponerla para que tenga condición de salida. ¿Ya? Acá, la primera vez que entra, contador entró con 1. Entonces es menor o igual a 20. ¿Ya? Ahora suma era 0. Venía con 0, más contador, suma, cambia la primera vez a 1. Entonces le ponemos 1. Contador venía en 1,
acá le sumamos 1 y se lo asignamos. Entonces el contador queda en 2. Segunda vez. Contador. Venía con valor 2. 2. ¿Es menor o igual a 20? Sí. Entra. Porque se cumplió la condición. Ya que estamos haciendo trazabilidad, lo vamos a achicar a 5 mejor, ¿ya? Para no alargarnos tanto con la explicación. Si no, imagínate, llegamos a ver, lo vamos a poner en 4 mejor. Ya. Condición de salida, vamos a sumar los primeros 4 números. ¿Ya? Entramos con 2. 2. ¿Es menor o igual a 4? Sí. Entra. Entonces, contador es 2. Suma era 1. Entonces, 1 más 2, 3. Suma queda con 3. Contador venía con 2. Le sumamos 1. Contador queda con 3. Volvemos a entrar. 3 es menor o igual a 4. Sí. Entonces entra. 3 más suma que venía con 3 da 6. Suma entonces es 6. Contador venía con 3. Le sumamos 1. Contador queda con 4. 4. Volvemos a entrar. Mejor dicho, volvemos acá al mientras. 4 es menor o igual a 4. Sí, cierto. Entramos. Entonces 4 más suma que venía con 6 es 10. 10. A 4 le sumamos 1, 5. 5 es menor o igual a 4, no, sale. Entonces la suma de los primeros, la vamos a poner 4, no 20. 4 números es suma, entonces deberíamos estar 10. ¿Será verdad? Veamos. La suma de los primeros 4 números es 10. Perfecto. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el otro. Comentamos. Es decir, contador no lo modificamos. Entonces vamos acá. Vamos a copiar la misma. Suma. Y contador. Suma dice que es 0. Entonces parte con 0. Y contador parte con 1. Ya. Vamos a entrar. Contador es menor o igual a 4. Sí, porque es 1. Entonces, 1, suma es 0, suma cambia a 1. Y contador, no lo hemos tocado, contador sigue en 1. Volvemos a entrar. Contador, ¿es menor o igual a 4? Sí, porque es 1. Ya, entramos acá. 1 más suma, que era 1, entonces ahora suma vale 2. Y contador, no lo hemos tocado. Volvemos a entrar. ¿Contador es menor o igual a 4? Sí, porque es 1. Ya, entonces, 1 más suma. Suma era 2. Entonces ahora suma es 3. Y contador, no lo hemos tocado. Sigue siendo 1. Volvemos a entrar. ¿Contador es menor o igual a 4? Sí, porque es 1. Entonces entra. Contador, que es 1, sigue siendo 1, se lo sumamos a suma. Suma era 3. Ahora es 4. 3 más 1, 4. 4. Y contador no lo hemos tocado, sigue siendo 1. Y así va a pasar por toda la eternidad, no toda la eternidad, sino que hasta que se te caiga el programa, porque resulta que nunca va a salir de acá, porque siempre el contador va a ser 1. Entonces, como contador siempre va a ser 1, esta condición siempre va a ser verdadera. Entonces, esto se va a ejecutar por toda la eternidad y va a ir sumando de 1 en 1, en 1, en 1, en 1, en 1, en 1, hasta que se te caiga el programa. ¿Se entendió ahora la idea o no?
porque es necesario que siempre hay que verificar que haya una condición de salida del mientras. Hay veces que te interesa que el mientras sea, que sea un ciclo infinito. Hay casos en que eso se ocupa. Pero ahí tú no pones una condición, sino que simplemente tú colocas verdadero, punto. O true, while true, pum. Y eso significa que toda la vida se va a ejecutar hasta que suceda una excepción o hasta que haya un break por ahí, que el break son, por ejemplo, los lenguajes algunos tienen break, entonces eso te va a obligar a salir del ciclo, aunque tú tengas un ciclo infinito. Si tú tienes un break, el break te va a sacar del ciclo, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero la condición acá, hay que tener cuidado con las condiciones de salida, ¿ya? Para que no tengas desbordamientos de memoria. Eso es importante. Y esta es una de las estructuras que produce desbordamiento de memoria. ¿Quedó resuelta la duda o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? No, pero en serio, si no quedó resuelta, dígame, no, y seguimos haciendo el ciclo y van a ir viendo que no va a salir, porque esto es como contador nunca cambió su valor, esto siempre va a ser verdadero. Y la definición dice que mientras esto sea verdadero, siempre se va a ejecutar lo que está acá adentro y nunca va a salir del mientras. Eso es lo que dice la definición. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Sí, sí. Bueno. Buenísimo. Ahí aprendieron una forma de votar un equipo. ¿Eh? O crear una salida. O sea, poner un script con una suma infinita, tarde o temprano va a votar. Pero sí, lo pueden hacer con una multiplicación porque sea más rápido la caída. Así que ahí sigamos con la presentación. Y acá, el ejemplo 1, bueno, era lo mismo que salía ahí. No, salía acá sale con otra palabra, sea acumulador, no sale con una suma. Pero la idea es la misma, ya el mismo algoritmo presentado, ¿ya? Donde sale la suma. El siguiente, repetir hasta. Repetir hasta tiene una diferencia importante con el anterior, que era el mientras hacer. El mientras, si la condición partía falsa acá, nunca iba a entrar, porque la condición se evalúa antes de entrar al mientras. ¿Ya? En cambio, el repetir hasta, el repetir ingresa, se ejecuta y luego pregunta la condición. Es decir, al menos se ejecuta una vez. ¿Ya? Lo mínimo que se va a ejecutar un repetir hasta es una vez. Entonces, esto también cuando ustedes requieran que algo se ejecute al menos una vez, esto es una buena alternativa, ocupar un repetir hasta. ¿Ya? Acá dice, repite un conjunto de instrucciones hasta que la condición lógica es verdadera. Si la condición de término es falsa, el flujo vuelve al principio del ciclo y se ejecuta y se continúa ejecutando. Si es verdadera, el ciclo termina y el flujo continúa con el algoritmo. Es decir, te dice hasta que la condición sea verdadera. Mientras esto sea falso, se va a ejecutar. Eso es lo que te dice. Hasta que se dé una condición de salida. ¿Ya? Es decir, si esto es verdadero, termina. ¡Pum! Y salió. Y las instrucciones se ejecutan como mínimo una vez. ¿Ya? Hay que hacer lo mismo utilizando el repetir hasta. ¿Ya? Veamos. A ver, voy a salir de la presentación. Andamos bien de tiempo, sí, andamos bien de tiempo. Después voy a tener que ponerle un poco de acelerador, porque si no, nos vamos a quedar pegados.
aquí me molesta la compartición. Acá hay una nueva. Vamos, que se puede. Ahí. Esto vamos a partir con, hay una suma y un contador, ¿ya? Porque es lo mismo, es como la misma lógica, ¿ya? Es un ciclo repetitivo, ¿no? Lo voy a copiar más o menos parecido para que no nos... Lo que sí dice que hay que repetir hasta que la condición sea verdadera, ¿ya? Entonces, para que esto se ejecute 20 veces, hasta que contador sea mayor, no, eso es para otro lado, mayor que 20. Porque si contador parte en 1, y vamos a pensar, si llega a 21, si es 21 sale. Si es 21, esta condición va a ser verdadera, que contador sea mayor que 20. ¿Ya? Ahí está el cambio que hacemos, ¿ya? Acá era mientras sea menor o igual. Es decir, esto mientras sea verdadero, se va a ejecutar. El otro, mientras sea falso, se va a ejecutar. Esos son los cambios que hay, aparte de que se ejecuta una vez. ¿Ya? Acá podemos copiar lo mismo, suma igual a suma más contador, pues con la misma idea. Y también es la misma idea del contador. Es nuestra condición de escape, la misma condición de escape. Ah, me faltó la C. Entonces, contador va en 1, entra, contador, pero acá contador se transformó en 2. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si nos da lo mismo. Vamos a ir analizando caso a caso. ¿Ya? Y escribir la suma de los primeros, en este caso va a ser 20. Si no nos da 210, es porque en algo nos equivocamos. Veamos. Es 210. Estamos bien. Porque parte en 1, es cierto que acá lo incrementamos en 2, pero lo incrementamos después de ejecutarlo. Si esto lo incrementamos antes, ahí nos puede dar algo distinto. Eso lo vamos a ver después en su momento. ¿Ya? Esas sutilezas. A ver, pongámoslo antes. No puede ser. Se me cayó el programa. Y eso que no lo boté. Traté de no botarlo. ¿Ver? No, fue otra cosa la que se cayó. Menos mal. No lo voy a cortar por si acaso, ¿no? Lo voy a pegar porque en la cortada algo me alegó, algo se cayó. ¿Qué pasa si lo ponemos después? Veamos. Jaja, no, dio 210, dio 230. ¿Ya? El orden, cuidado con el orden, ¿ya? Si se dan cuenta, si yo acá, yo dije que contador era 1, pero si yo incremento contador antes de ejecutar la operación, aquí ya pasa a ser 2, porque lo ejecuté una vez. ¿Ya? Cuidado con el orden, ¿ya? Aquí hay otro error típico.
¿ya? Para que lo tengan en mente. Hay que tener cuidado porque acá ingresó con 1 y después lo incrementamos, bien, súper bien, porque acá el contador va a salir hasta que corresponda y se va a cumplir. Pero si tú haces, primero incrementas y luego aplicas, claramente te va a dar otra cosa distinta, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí con esa sutileza. También es otro error común, por eso lo nombro acá. Y se dan cuenta, es bien entretenido, porque también si no pones condición de salida, tiene el mismo potencial destructivo que el mientras, ¿ya? Porque si no pones la condición de salida, te va a pasar lo mismo que con el otro, que va a sumar al infinito y más allá, porque el contador siempre va a ser menor que 20, y por lo tanto nunca va a llegar a la condición de salida. Es decir, contador va a ser 1, contador es mayor a 20, no, es decir, siempre va a ser falso, entonces nunca se va a cumplir esta condición de salida, ¿ya? Carlos, entonces se podría decir que esto es lo mismo que el anterior, porque yo lo veo Sí, exactamente igual, solo que cambia exacto la condición. Acá es cuando sea mayor a 20, ahí finaliza el ciclo. claro, mira, de hecho, no sé alguien tiene algo en su micrófono por ahí encendido, a ver si lo silencia por ahí, ya, estamos, ahí se sí, de hecho, son muy parecidos. La diferencia principal es que el repetir hasta se ejecuta al menos una vez, mientras que el otro, el mientras, se puede ejecutar 0 veces, ¿ya? Pero tú siempre, sí, desde el punto de vista del algoritmo, tú siempre puedes encontrar, hacer lo mismo que tú haces con un repetir, hasta, lo puedes hacer con un mientras. Es decir, de hecho, hay muchos que, por ejemplo, se casan. Por ejemplo, yo particularmente ocupo más los while, es decir, los mientras, ¿ya? Hay otros que ocupan más los do while, es decir, los repetir hasta. Y según su forma de su estilo de programación, siempre ocupan los do while, es decir, los repetir hasta. Y hay otros que siempre ocupan los while, porque son muy similares. Entonces, según lo que te acomode, tú vas a ocupar más uno que otro. Así que sí, se parecen mucho y tienen el mismo potencial destructivo. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda por ahí? No, parece que estamos bien. Ya, los otros, chicos, voy a ir avanzando más rápido. Tengo guardado algunos ejercicios para mostrarlo acá porque en la diapo no se ve muy bien. Pero estos dos, y el tercero, el siguiente también, yo creo que ese también me gustaría hacerlo. Y ahí está lo mismo que vimos prácticamente. Y ahora está este otro ciclo, el para hacer, el ciclo for, conocido, ¿ya? Este es el famoso ciclo for de los lenguajes de programación, el para hacer dentro de nuestra estructura repetitiva de algoritmo. Y acá se da una variable inicial hasta un valor final con un paso, es decir, con un incremento, así con cuánto es el valor que se le da al incremento. Ya, eso es como Entonces, esto tiene un valor, esto es definido, y así ahí se da la condición todo acá, todo en uno, ¿ya? Eso lo hace ser muy práctico, el ciclo for, ¿ya? El para hacer. En todos los lenguajes de programación es for, ¿ya? Para que ya lo vayan conociendo. Ahí repite las instrucciones una cantidad determinada de veces, mínimo 0 veces. ¿Sí? Puede darse ya que la condición inicial puede que nunca se dé, es decir, ¿sí? Y si no se da la condición inicial, puede que se chao, no entró, nunca se ejecutó el for, ¿ya? La cantidad de veces depende del valor de la variable ciclo y del incremento o paso. El paso del incremento de la variable, porque tiene una variable que se autoincrementa, pero el valor del incremento
es decir, cada cuánto se incrementa, se da con paso. Ahí lo vamos a ir viendo. Una variable de control se inicia con un valor inicial previamente definido y aumenta de acuerdo al paso por cada ciclo. Acá la condición de término viene dada dentro del mismo for, ¿ya? Hay un incremento y todo y se va a ejecutar dentro del mismo for. No es necesario setear la variable de término acá. No es normal que se haga dentro, ¿ya? Sino que el variable escape se hace dentro del mismo for, normalmente, la definición, ¿ya? Porque se da por el incremento. Y termina cuando la variable control obtiene el valor determinado. Y aquí, con un for, lo mismo. Déjenme salir de la presentación. Y vamos a buscar un for. Acá contador no va a ser necesario, vamos a ocupar suma nomás para el for. A ver, por acá. Ya. Pues eso es lo que necesitamos saber, la suma. ¿Ya? Suma le vamos a asignar un 0. Y acá es el para. Y a ver si vemos acá una estructura de para. A ver si lo hace sólido. A ver si le pega todo. No resultó. Bueno, ya. Para un índice de acá. Normalmente el for, los índices de salida, el índice que ocupamos en el for, normalmente se le coloca un i. Y cuando son aliados IJ, no son muy descriptivos, lo que pasa es que es una variable propia del for y solamente vive en el for, ¿ya? Acá le vamos a asignar un valor 1 hasta 20 con paso 1 a 0. Y acá suma, le vamos a asignar suma más nuestra variable i que vive dentro del for. Ah, perdón, puse un 1, era i. Que vive dentro del for. ¿Ya? Y vamos a nuestra otra pestañita de acá y escribir la suma de los primeros. Y esto nos debería dar lo mismo que los otros. Veamos si es verdad. $2.10. Estamos bien. El for o para tiene esta variable que es propia del for. ¿Ya? Esta variable se ocupa en el for, es propia de él. Todos los ciclos for o los ciclos para, la borré. Tiene su propia variable, que es su variable de control, que es su variable de incremento. ¿Ya? ¿Hasta qué valor? Hasta el valor de 20 con paso 1. Es decir, parte en 1. Aquí le estamos diciendo que parte en 1 hasta 20 se autoincrementa. El for, esa es la gracia que tiene, que se autoincrementa. Y con paso 1. Es decir, de 1 en 1. Entonces, acá la primera vez va a valer 1, suma valía 0, entonces 1. Y así como se repite 20 veces, va a ir sumando los valores de 1 en 1, así como los primeros 20 números. Pero ¿qué pasa si modifico el incremento? Si incrementamos en vez de 2, en vez de 1 en 1, incrementamos en 4, veamos. Escribir. Vamos a ver. Escribir. Suma temp, para que tengamos que es suma temporal,
y lo vamos a poner suma. Ya, eso es como para que vayamos viendo qué va pasando dentro de nuestro for. Ya, lo vamos a ejecutar. Y la suma dio 45, dio mucho menos, porque no sumó los 20 números, sumó este número, después sumó ese y ese, y bueno, la suma fue dando 45 porque fue saltándose de 4 en 4. Ya, y ahí esa fue la suma. Podemos poner, para que veamos cuánto, veamos el índice, para que no sea tan esto como extraño, ¿ya? Y vamos a ver, ya. Entonces vamos a escribir el i y la suma, para que así nosotros vamos viendo lo que se va dando acá. ¿Ya? Ya acá, ya está ejecutado. La primera vez, el i es 1 y la suma era 1. La segunda vez, el i era 5, se soltó 4, con paso 4, del 1 saltó al 5, y le sumó el anterior, entonces quedó con 6. La siguiente vez se volvió a saltar 4, entonces es 9. El 9 más el anterior, que era 6, 15. Se volvió a saltar 4. 13. Se sumó al 15, 28. Se sumó, volvió a saltar 4, porque eso le pusimos nosotros, paso 4. 17. Lo sumó al 28, 45. Y no llegó a 20 porque él no sumó, no llegó a 21, si se dan cuenta, el i terminó en 17. ¿Por qué? Porque la condición es hasta 20, no puede pasarse de 20. Entonces, como el siguiente número era 21 y ya estaba afuera, entonces no lo ejecutó más veces, llegó hasta ahí. ¿Ven que es entretenido el ciclo for? Entonces, aquí tienen harto con qué jugar. Profe, Ahí usted, ¿sí? para hacer infinito el for, ¿habría que poner un true en 20? Hasta true. ¿O no se puede hacer infinito? El for no se acostumbra a hacerlo infinito. El for tiene una condición de salida siempre. No, si tú quieres ocupar un infinito, se puede burlar el for, pero forzando, dependiendo del lenguaje, pero tú no ocupas un for para un ciclo infinito, tú ocupas un while. ¿Ya? Okay. Si tú quieres que el ciclo sea infinito, no ocupas un for. Entiendo. ¿Ya? No es lo óptimo ocupar para un ciclo infinito un for. Está pensado el for como para colecciones definidas, por ejemplo, arrays, por ejemplo, tú sabes que son finitos. Para eso normalmente se ocupa el for. Para infinitos ocupas la estructura while. Claro, entiendo. Ya. Sigamos entonces, porque si no nos vamos a atrasar. Pero esto eran son las tres herramientas principales que se ocupan, ¿ya? Y por eso que me extendí tanto en explicarlo. No sé si hay alguna duda sobre el for. Carlos, disculpa, la única diferencia entonces que yo veo en este con los otros que hemos visto es que acá no utilizamos en ninguna parte el +1 porque el for ya es automático que se hace, ¿cierto? Exactamente, el for tiene su propio incremento, se incrementa automáticamente y el valor del incremento viene dado por el paso. Por eso que cuando yo cambié el paso, le puse 4 y se iba incrementando de 4 en 4, no de 1 en 1. La primera vez lo puse en 1, porque con paso 1 para que se vaya incrementando de 1 en 1 y ahí se ejecutaba las 20 veces. Pero el incremento es automático, esa es la gracia del for, es una herramienta de conteo automático, pero orientado a colecciones finitas, ¿ya? Es decir, con un límite, es decir, que sean contables, cosa que así el for se ocupa para ese tipo de colecciones como arrays, todo que tienen un determinado tamaño y tú lo ocupas ahí. Para infinitos, colecciones infinitas se ocupa while o repeat until o do while, bueno, el repetir hasta es en este caso, ¿ya? Ya, muchas gracias.
A ver si veamos en la diapo, decía algo parecido. Ah, sí, bueno, aquí lo puso con el paso 1, lo que pasa es que después yo me puse a jugar con el for y les mostré los pasos, ¿ya? Ah, y aquí los patrones. Patrones comunes. Un patrón se puede definir como una solución aplicable a un problema que ocurre a menudo. No el patrón del mal ¿ya? ¿Ya? Si bien existen muchos problemas diferentes que se pueden resolver, existen situaciones que son comunes para que se desarrolle bajo un algoritmo, ¿ya? Dicho de otro modo, existen formas de abordar un problema que pueden aplicar en diversos contextos, ¿ya? Haciendo adaptaciones según se solicite el problema. A continuación analizaremos diferentes tipos de patrones en los cuales aplican las estructuras repetitivas, ¿ya? Aquí son situaciones comunes que se aplican soluciones conocidas, es un patrón, ¿ya? Ese ya es una situación conocida donde hay una solución conocida y se comparte, se dice, mira, esta es una solución y se comparte, ¿ya? De acá, esto no lo voy a desarrollar, voy a mostrarlo sin el código, ¿ya? Pero no lo voy a desarrollar por el tiempo, si no nos iríamos demasiado. Pero mira, lo voy a explicar así. Escriba un programa que escriba como entrada un número entero. El programa debe mostrar el resultado de la suma de los números al cuadrado desde el 1 hasta el valor ingresado. Ya, aquí, si no me equivoco, sale el programa. Ya. Escribir, lo lee, lo suma y hace un mientras y la condición. La condición de escape, ¿cuál es? La hemos visto hasta que sea menor o igual al número ingresado. Y se va sumando y se va mostrando. Esto no aporta mucho, ¿eh? El sumar ya lo vimos, ¿ya? Vamos, no sé si tienen alguna duda de lo muestro un poquito en otro, pero es similar, es similar a lo que hicimos antes de sumar los 20 números. Lo único que acá hay un poco más de complejidad desde el punto de vista aritmético, pero desde el punto de vista algorítmico es lo mismo. Es una suma con una condición de escape. ¿Ya? No es distinto a lo que hicimos en los pasos previos, ¿ya? Sino que se mostró que la suma de los cuadrados es suma. Porque acá primero se hace una evaluación de un cuadrado y se le agrega acá y se sumaba. Pero es lo mismo. Es decir, desde el punto de vista algorítmico es lo mismo, ¿ya? Solo que no es un número fijo, no es que 20, sino que yo lo agregué y le puse cuántas veces, ¿ya? Así que el sumar, ¿sí? ¿Qué presenta el D aquí? El D es una variable. Ya puede ser cualquier variable, o sea. El D es un nombre de variable. Lo que pasa es que no. Ser el A o. Exactamente. Ahora, claro, podría haber sido es como una variable. Esta es una variable temporal, que se ocupó una variable auxiliar, por decirlo así, donde te dice que el número del contador, esto es contador se multiplica, se saca su raíz, se saca al cuadrado del contador. El cuadrado del contador se guarda en esta variable auxiliar, que es D. Luego, esto se suma, se hace porque es la suma de los números cuadrados. Entonces, ese cuadrado se suma con suma, que venía de 0, y se guarda acá. Y contador se incrementa en 1 para poder salir. La segunda vez, por ejemplo, la primera vez, contador va a ser 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1, se suma D, entonces suma que venía con 0, más 1, y suma queda en 1. Contador venía en 1, va a ser 2, contador 2, volver al ciclo. Contador es menor o igual que n, supongamos que 2, le vamos a poner 2, ¿ya? Ya, 2, sí. 2 al cuadrado es 4, se agrega acá. Sí. Suma era 1, más el 4 de aquí, suma queda en 5. ¿Ya? Suma queda 5. Y contador era 2. Entonces le sumo 1, quedan 3.
contador es menor que 2, y dijimos que n era 2, ¿ya? Para salir luego. Entonces, no, porque es 3, salió. Entonces, la suma de los números al cuadrado es 5, que era lo que había quedado. Entonces, como lo mismo, solo que se hizo una operación y se agregó este d, una variable auxiliar que se ocupó para poder hacer la suma. Bueno, gracias. ¿Quedó claro o no? O si quiere lo vemos en PSAIN. Es similar al ruteo que hice con el, ¿se acuerdan cuando mostré con el Excel? Es bueno estas cosas irlas ruteando con, por ejemplo, en papel, no tienen para qué ocupar un Excel, yo lo ocupé un Excel para que ustedes lo vieran. Entonces ustedes van asignándole los valores y la van tarjando, o en el Excel, así tal como lo hice yo, y ustedes pueden ir ruteando cómo van cambiando las variables. ¿Ya? Eso mientras se aprende la práctica, porque claro, para mí esto es trivial, porque ya uno ya está formado con eso, pero mientras se aprende la práctica y lo ruteando, lo puedes rutear en papel o lo puedes rutear en un Excel y lo vas siguiendo. Acá el factorial lo resuelve de manera parecida, es decir, estoy yendo un poco más rápido porque ya estamos, son más de las 8, para que no quitarles tanto rato del otro y todavía queda harto que ver. Ya, el factorial se define como, por ejemplo, el factorial de 3, 1 por 2 por 3. ¿Ya? Entonces, si vemos que hacemos el mismo ejemplo en SN3, entonces el factorial está definido por los números que sean mayor o igual que 0. ¿Sí? Ya, sí, porque n es 3, así que no entró esta condición, sino que entró aquí. Acá puso una validación. La otra vez no estamos validando nada, pero acá hay una validación, ¿no? Decimos que producto es 1 y contador es 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se define que parte en 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, contador es menor o igual que n, que es 3. Entonces, producto por contador, producto 1 por 1, 1. Y contador lo incrementamos. El segundo es, en fin, mientras. Contador es 2. ¿Es menor que 3? Sí. Contador es 2 por producto, que era 1. Y entonces se guarda en producto. Esto se queda 1 por 2. Y se va guardando. Y así, lo mismo en el otro. Entonces el factorial de 3 te va a dar el producto de 1 por 2 por 3, que es 6, si no me equivoco. ¿Ya? Acá se ocupa un mientras. Es decir, desde el punto de vista algorítmico no es muy distinto a lo demás. Solamente se cambió una suma por una multiplicación. ¿Ya? El contar, por ejemplo, acá te dice la cantidad de pares ingresados. Estos ejercicios, ustedes van a ver la presentación después, sería bueno que lo copien igual en el PSAIN y después se pongan a jugar un poquito con ellos. ¿Ya? Ahora voy un poco rápido porque me centré en que les quedaran claros el mientras, el repetir hasta y el para, porque son los que se ocupan en los algoritmos. Aquí, ahí falta una parte, sí. Acá mientras y fin mientras, pero se ocupa un mientras. ¿Ya? Y acá está el módulo, por ahí, el operador módulo. ¿Ya? Acá se ocupó el número módulo 2 igual 0. Esto significa si el número es par. ¿Ya? Eso significa que la división entera por 2, su resto sea 0. Eso significa que es par. ¿Ya? Ese es el operador módulo, por si acaso, para que así lo... Como digo, esto es un buen ejercicio. Después cuando vean esta presentación, copien estos ejercicios en el PSAIN y vayan jugando con ellos, porque por ejemplo pueden jugar, aquí te pidió los pares, ¿cuántos los pares? Te dijo que el número eran pares, o no, o cuántos pares habían, número de pares. Y así tú puedes encontrar un montón de variantes a este de acá. ¿Ya? Encontrar el máximo. Y aquí, usando un número muy pequeño para comparar. De acá, este es el ejemplo 7. Ya, yo voy a salir un poquito, lo voy a mostrar por código, porque si lo muestro aquí, bueno, lo puedo mostrar acá, pero
yo quiero mostrar algo más allá. Este es el código, acá se ve, y yo lo pasé a PCInt, este mismo, lo voy a mostrar, porque lo encuentro muy interesante. ¿Ya? Y vamos acá, archivo, vamos que se puede, y será el 7, el 7.1. Ya, este que está aquí. El enunciado decía, escribir un programa que solicite n números y luego muestre el mayor que se haya ingresado. ¿Ya? Y ocupó un valor muy pequeño para comparar, cosa que tú puedas entrar de abajo, y luego va subiendo. Esa forma de ordenamiento es conocida como bubble sort, ¿ya? O el algoritmo de la burbuja también, que desde abajo va subiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner, aquí lo vamos a poner 2 veces, no 3, para que sea más entretenido, pero para explicarlo un poquito. Ya ingrese. ¿Qué pasó? No te mueras. ¿Dónde está el...? No creo que se haya... Ya, bueno, vamos a ponerlo de nuevo. Oh, error. No, pero este es un error que me pasaba. Ya. Vamos a poner 3. Es decir, voy a ingresar 3 números. Y el programa me va a decir cuál es el mayor. Entonces, con un número muy pequeño para comparar. Ya. Vamos a poner el -1. Ya, en este momento el mayor temporal es -1. A ver, 4. En este momento el mayor temporal es 4. A ver, 2. Sigue siendo 4. Y termina. ¿Qué pasó aquí? Yo puse el número de veces. Este es el número de veces se va a ejecutar mientras sea mayor igual al número de veces. Y él lo puse en 1, ¿ya? Porque si pongo en 0 me va a ejecutar una vez más, ¿ya? Porque puse un menor e igual, ¿ya? Entonces, mientras sea menor que veces, y después incremento nuestro índice, ¿ya? De salida, ¿ya? Este es para poder salir del mientras, la condición de escape del mientras, para que ejecute el valor de veces que le puse aquí, que fueron 3. ¿Ya? El escribir un número y ponía un número y lo leía, ¿cierto? Leía el número. El num mayor, que yo puse un número muy pequeño, cosa que así tú pongas tu número y inmediatamente se transforma en mayor. Entonces, ¿este número es mayor? Sí. Entonces lo asigna. Entonces, la siguiente vez, tú vas a volver a preguntar, ¿se acuerdan? Y salía el mayor temp, ¿ya? El mayor temp que estaba acá. Después que lo asignó, entonces le asignó el mayor temp. Volvió a entrar. Escribe otro número. Te pido un número. El número que puse fue 4. 4. ¿Es mayor que -1 que yo había puesto? Sí. Entonces le asigna el número mayor. Y pone mayor temporal. Mayor temporal es 4. Este es el índice se incrementó en 1. En esta vez ya sería el 3. 3 es menor o igual que 3 que yo agregué, que yo puse aquí, que era el n. Sí, va a entrar. Le puse el número 2. 2 es mayor que el número que estaba antes, que era 4. No va a entrar. Entonces mayor temp es 4. Y aquí incrementó, entonces el i ahora pasa a ser 4. 4 es menor o igual que 3. No, sale. Entonces escribe el número mayor es 4. ¿Ya? Esto es tomando un número de comparación desde abajo y que surja, que flote, ¿ya? Es como un ordenamiento. Después, cuando los arrays se va a ver con más ejemplo el burbuja, ¿ya?
pero ordena y flota. Eso es como que va flotando, parte de abajo y flota. Como es la idea. Ya, vamos a seguir. Encontrar el máximo, ya la opción 1, con número pequeño, que fue el que mostré. Y aquí hay otra opción, sin un número pequeño. Entonces acá es otra de la condición, y acá también el número de veces. A ver, acá voy a mostrarlo en el código para mostrar un poco la diferencia, ya que mostré uno. Vamos a mostrar el otro, también lo tengo grabado, si no, por lo menos no voy a perder tiempo en escribir el código. Así que se los voy a mostrar. Aunque se puede. Es el 2. Este de acá. ¿Ya? Y aquí es lo mismo. Ahí se quedó un micrófono abierto por ahí. Ahí. Ya. Lo vamos a ejecutar. Vamos a ver si responde de la misma forma. Falta poco, no se preocupen. Hoy. Definitivamente mi PC tiene un problema. Ya, ya. Ahí pasó. Va a salir después la caída. Ya, lo vamos a igual 3 veces. Ingreso un número. Vamos a poner -1 otra vez. Vamos a poner los mismos números que puse recién. Para ver si el comportamiento es el mismo. Y el comportamiento es el mismo. Me dice que el número mayor es el 4. ¿Ya? El algoritmo es algo distinto. No ocupa no sale desde abajo, no flota una burbuja desde abajo, sino que acá, en este caso, lo asigna de inmediato. Te dice que ya asignó al tiro. Si en el caso que el primero te dijo y es igual a 1, es decir, es la primera iteración. Si es la primera iteración, lo asigna de inmediato. Y asigna. Entonces, después la segunda vez, compara contra el primero que entró. ¿Es la primera vez? No. No es la primera vez del ciclo. Entonces, ya, acá compara. El que ingresaste es mayor que el que estaba antes, y ahí lo asigna si es sí. ¿Ya? Entonces, en este caso, verifica si es la primera vez. Y si no. Esto, si te das cuenta, se podía haber hecho quizás mejor con un repetir hasta y no con un mientras. Pero como dije, muchos prefieren el mientras, el while, y simulan el comportamiento de un repetir hasta con este tipo de acciones. ¿Es la primera vez? Haciendo que se ejecute al menos una vez. ¿Es la primera vez? Porque tú sabes que se va a hacer se va a ejecutar. Bueno, siempre y cuando no pongas 0, pues ahí ya no, obviamente no va, esto se va a caer, no va a dar, entonces no va a resultar. Pero suponiendo que va a entrar, porque tú pusiste un número mayor, entonces acá se simula el comportamiento del repeat, por ejemplo, el repeat until o el repetir hasta. ¿Ya? Entonces verifico, ¿es la primera vez que entraste? Dado que el índice era 1, entonces si es la primera vez, lo asigna. Entonces no sale desde abajo otro valor. ¿Ya? Esa es la diferencia con el otro. Volvamos a la presentación. Y ahí es lo mismo. El mínimo es similar, solo que parte distinto y partido desde arriba hacia abajo, como en vez de verlo como una burbuja, una bola de acero que cae. ¿Ya? Pero es como la misma idea. Ya vean el algoritmo, ahí como para que después ustedes lo escriban en el PCInt y se entretengan cuando vean la presentación de copiar esto y lo llevan al PCInt. Ya, acá generar pares de cosas. Y aquí esto es entretenido,
porque aquí hay una anidación. Acá lo que te está diciendo, cuáles son todas las combinaciones posibles al lanzar dos dados. Lo voy a mostrar en el código un poquito, porque habíamos visto solamente un nivel y aquí hay dos. ¿Ya? En los otros ejemplos. ¿Ya? Vamos que se puede. Este será el 9. Ya, acá la definición es que te va a mostrar todas las combinaciones posibles al lanzar dos dados. ¿Ya? Entonces aquí hay un dado con 6 caras y otro dado con 6 caras también, porque los dados tienen 6 caras. ¿Ya? Y te da todas esas combinaciones posibles. ¿Ya? Entonces, acá las condiciones de salida van a ser por el número de caras del dado. ¿Ya? Un dado y otro dado. No son el mismo dado, por un tema para mostrarlos, ¿ya? ¿Podría ser el mismo? Es decir, el valor 6 veces, sí, no, digamos, como para que tomarlo distinto, pero desde el punto de vista académico, vamos a mostrar que son dos dados acá, y tienen el mismo valor, y son de 6, porque acá el mientras va a incrementarse el índice hasta llegar a 6, y hasta llegar a 6. Pero ojo, que acá hay un menor estricto, aquí parte de 0. Si se dan cuenta, como es menor estricto, parte de 0 para que se den las 6 caras. ¿Ya? Y vamos a escribir el resultado. Y ahí se dan las combinaciones. Por ejemplo, para el dado 1 contra el dado 2, 6 veces. Después la cara 2 contra el dado 2, también 6 veces. La cara 3 contra el dado 2, también 6 veces. La cara 4 contra el dado 2, también 6. La cara 5 y la cara 6. Entonces son todas las combinaciones que pueden darse con los dos dados. Entonces tienes un dado, entonces como que pivoteas acá, la cara 1 y acá las 6 veces. Después cambiaste a la 2, otras 6 veces. Cambiaste a la 3, otras 6 veces. Cambiaste a la 4, otras 6 veces. Cambiaste a la 5, otras 6 veces. Y cambiaste a la 6, otras 6 veces. Y eso es lo que estamos viendo acá, en ese escribir. ¿Ya? Profesor, ¿y después se ¿Sí? puede sumar cuántas veces hizo, Tú puedes cuántas veces haber, se hace se esa ejecutó, suma? pero por Claro, supuesto, tú puedes poner todos los contadores que tú quieras, así como para ir haciendo la traza en distintos lados. Basta poner por ahí otro contador que se va a ir sumando todas las veces acá. Por ejemplo, a ver, veamos, a ver, veces le vamos a poner. Veces, le vamos a asignar 0. Entonces, como acá se hace la suma y acá te muestra el escribir, entonces acá vamos a aplicar vamos a sumar las veces. Veces es igual a veces más 1 para contar. Entonces, cuando termine el algoritmo, para no escribir todas las veces, antes de que termine el algoritmo, vamos a poner escribir veces. Siempre es bueno que las variables tengan significado, que te dan una pista de lo que estás haciendo, ¿ya? Y lo vamos a correr. Ya aquí, entonces, ¿cuántas veces ejecutó? 36 veces. ¿Ya? Buenísimo. ¿Dudas? No te escucho. Te veo hablando, pero no te escucho. Estás muteado. ¿No? ¿No? Ah, ya, pensé que estaba... Ok. ¿Dudas? No. ¿Estamos bien entonces? Buenísimo. Vamos a volver a la presentación.
Ya, ahí está lo mismo. Bueno, nosotros le agregamos un contador entre medio. Y eso sería la presentación de la clase de hoy. ¿Ya? Así para poder pasar... Uy, nos pasamos estos minutos. Yo me alargué un poco con las explicaciones, pero creo que quedaron bastante claras ahí con el PCI. Les va a ser más fácil la clase de práctica. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir la pantalla. Aquí te dejé de compartir. Aquí se está despegando. Ya, volvió a la vida. Ok, ¿dudas? ¿O estamos listos para el break? Las dudas se ¿Estamos ven listos para el break, en la parece? práctica. ¿Ah? Las dudas las vemos en la práctica. Bueno, sí, en la práctica, porque en realidad igual mostramos algunas cosas, mostré errores comunes, mostré cómo crear una bomba ahí de leak de memoria entre medio, eso también fue interesante. Así que ahí vamos viendo algunas cosas. José, ¿alguna cosa que agregar? No, ya creo que ha sido bastante clara la clase. Es decir, ahora el kit va a estar, chicos, en cómo aplicar todo esto a los problemas reales. Es decir, ya ustedes lo vieron, Carlos se lo iba explicando con problemas, pero muchas veces ustedes le cambian, digamos que las palabras y hasta el orden de las palabras y ya llegan digamos que a tener cierto grado de confusión. Entonces, pero eso se va a ir ganando, como le hemos dicho siempre, en el día a día, y mientras más ejercicios hagan, pues más fácil les será resolverlo. Uno se va creando con el paso del tiempo, digamos que un mecanismo visual y adaptativo que quizás Carlos le pueda hablar mejor porque tiene también más experiencia, que uno ve las cosas y ya piensa en la solución en un lenguaje X. Y les resulta a veces hasta más complicado a uno explicarlas en este tipo de herramientas como pseudocódigo. ¿Por qué? Porque el día a día, de estar trabajando día a día con un lenguaje real, con unas herramientas reales, pues hacen que tu pensamiento se adapte hacia ese tipo de soluciones, a buscar la solución hacia ese tipo. Igual que nos vamos a casar con formas de realizar, es decir, vamos a tener independientemente de cualquier cosa nuestros propios algoritmos, y esos algoritmos son los que nos van a sacar del paso. Y ya después que los resolvamos, entonces nos vamos a dedicar a irlos mejorando. No los ocupo más para tampoco demorarnos mucho. Vamos a tomarnos unos 10 minutos, vamos a volver a las 40 para entonces analizar problemas con características similares a los que se tienen que enfrentar en la prueba grupal, el ejercicio grupal. Buenísimo. Voy a detener la grabación entonces, chicos, para ir al break. ¿Ya? Ahí, detener la grabación y te va a pasar el mando, José.